Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, es el momento de la salud con la doctora Yolosóchil García Jiménez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Doctora, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge y audiencia. Hoy nos habla sobre la tosferina, doctora. Sí, hoy abordamos este tema derivado del aviso epidemiológico por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, que es el CONAVE. Derivado del aumento de casos de tosferina en México, este aviso fue realizado el 26 de febrero de este año. Y bueno, la tosferina en las últimas décadas ha ido en aumento desde los 80s. En la región de las Américas se tiene establecido por la Organización Mundial de la Salud que el año 2012 fue el año que más casos se reportaron. En el 2024, los países que más presentaron un aumento de estos casos de esta enfermedad fueron Brasil, Perú, Colombia. Y tan solo en Estados Unidos, en el 2024 se reportaron 35,000 casos, un poco más de 35,000 casos por tosferina. En esto, lo que va de estos 2 meses, en México se han registrado 120 casos y es una enfermedad altamente contagiosa, es una enfermedad infecciosa que es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta bacteria produce daños importantes en las cuestiones pulmonares, principalmente en los niños, en los menores de 1 año, y siendo incluso casi muy grave en menores de 6 meses. En adolescentes y adultos, esta puede pasar con un grado menor de severidad, y a veces incluso no se diagnostica por las manifestaciones tan leves que tiene, siempre y cuando la persona haya recibido alguna inmunización o vacuna. El mecanismo de transmisión de esta infección, de esta enfermedad, de la tosferina, es mediante contacto directo con gotitas de saliva de personas infectadas cuando lo hacen al toser o al estornudar, algo que se transmite igual, como decíamos, como el COVID, ¿no? Este tipo de mecanismo de transmisión por estas gotitas de saliva. Y la presentación clínica, pues es muy variable, depende de la edad, si la persona tuvo una vacunación o no. Y bueno, usualmente el periodo en aquellas personas que tienen los síntomas se clasifica en 3 fases. El primero va a ser una fase llamada catarral, que es una fase manifestada pues en las primeras 2 semanas con mocos, estornudos, lagrimeo, un poquito de fiebre, una febrícula muy leve, que podría pasar como una fase o un proceso respiratorio infeccioso viral muy leve. La fase ya más crítica, que es la fase paroxística, tiene una duración entre 4 a 6 semanas. Aquí ya es la manifestación propiamente de la tos, una tos violenta, principalmente en la noche, que se acompaña incluso de estos accesos que impiden o espasmos que los niños no pueden respirar. Incluso se le llama coqueluchoide porque hacía un sonido, este tipo de estridor o este tipo de sonido al respirar en los niños, que a veces este tipo de tos termina con el vómito derivado de la intensidad de los accesos de tos. Y en estos pequeños, pues estos espasmos hacen que pues dejen de respirar, o estas pausas respiratorias que pueden conducir incluso a un problema severo en la respiración o la falta de oxigenación. Y al final viene una fase de convalecencia que puede durar incluso hasta meses con esta tos que va cediendo gradualmente. ¿Y por qué es importante, mencionar esto? Bueno, porque se empiezan a reportar nuevamente casos de tosferina, una enfermedad que pues se había controlado en forma importante con la vacunación, sin embargo, vuelve a incrementarse en algunos países, y los síntomas que tenemos que tener pendientes, principalmente en estos pequeños, es que pues si hay un cuadro respiratorio como un cuadro gripal y que este no mejora y que empieza a agravarse con tos, como lo acabo de describir, fiebre o incluso una dificultad para respirar, pues hay que atenderlo inmediatamente. El diagnóstico principalmente es por estas manifestaciones clínicas y se confirman a través de la toma de un exudado nasofaríngeo, como lo hacían para el COVID, para cultivarlo, o una reacción en cadena de polimerasa, que es una muestra también que se toma para analizar directamente esta bacteria. Y lo más importante, y este es el motivo por el cual hago una invitación a toda nuestra audiencia, pues a vacunarse. La vacunación infantil, principalmente en etapa infantil, reduce significativamente el riesgo de desarrollar una presentación grave de la enfermedad.
La vacunación en la etapa infantil son 5 dosis de la vacuna. Se recomiendan 3 dosis durante el primer año de vida, cada una con un intervalo de 2 meses a partir de los 2 meses, o sea, 2, 4 y 6 meses de edad. Y usualmente esta vacuna, que tiene difteria, tétanos y la tosferina, se combina con otros microorganismos para protegernos de otras enfermedades, que se llama la pentavalente, donde incluye la tosferina, o incluso con la hexavalente, cuando incluye también, aparte de estas, hepatitis B, hemófilos y poliomielitis, es decir, un cuadro de vacunación que está dentro del esquema de vacunación de nuestro país. A los 18 meses, al año y medio, hay que dar un refuerzo de la vacuna combinada pentavalente, y a los 6 años de edad, pues se hace otra refuerzo que ya nada más tiene 3 componentes, ¿no? Que es el toxoide diférico, el componente contra la tosferina, principalmente, y en estas se aplica esta vacuna a los 6 años. Bueno, la mayoría dijo, no, yo no sé si me vacunaron o no en mi infancia, pero se recomienda otra dosis de refuerzo a los 12 años también, con esta combinación que decía yo, toxoide tetánico, la de la tosferina y el toxoide diférico. Y si no sabemos y somos quizás a una población en riesgo con alguna enfermedad, pues se sugiere una revacunación cada 10 años a toda la población. En mujeres embarazadas, cada embarazo, pues al final del trimestre, o incluso en cualquier trimestre, podría vacunarse contra esto. Entonces, el principal objetivo, pues, es informar. Se inicia una campaña en nuestro país en las últimas semanas para favorecer la vacunación contra la tosferina y que podamos acudir a los centros de salud públicos o incluso a instituciones privadas para podernos aplicar esta vacuna. Buen dato nos das, doctora, importantísimo vacunarnos, llevar a nuestros hijos a vacunar y también nosotros estar muy atentos a ello. Doctora, como cada miércoles, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias a la doctora Yolosóchil García Jiménez. Ella es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México en el momento de la salud.